Este es uno de los más famosos capítulos del Antiguo Testamento, estoy seguro. Especialmente cuando pensamos en avivamiento, que es tal vez uno de nuestros temas número uno, o al menos debería serlo. Acabo de terminar un libro, Revival God's Way, avivamiento a la manera de Dios, porque nosotros intentamos a la manera de todo el mundo. Pensé que sería decente volver a la manera de Dios. Tratamos de organizar en lugar de agonizar, y lo superficial en lugar de lo sobrenatural, y la iglesia electrónica en lugar de la iglesia electrizante. Este es un momento en que necesitamos cambios, y ningún hombre es capaz de traer un cambio. Solamente eso lo hace Dios. Ya sabes, esto es un capítulo sobre Elías. Elías está en la categoría de lo que yo pienso de los mayores hombres que pisaron esta tierra, y la luna, si lo prefieres así. Él era un profeta. Los profetas son hombres de Dios de emergencia para las horas de crisis. Digamos que esto es básico, y es verdad, todos los profetas andan solos. Los profetas son antagonistas por el declive y la apostasía que los rodean. Ellos se niegan a inclinarse, ellos se mantienen contra eso. Y, de hecho, se han levantado muchos profetas en tiempos de decadencia y apostasía. Nunca encontramos profetas patrocinados por los hombres. Nunca encontramos profetas pidiendo dinero en la televisión. Por lo general, el mensaje de un profeta es bien recibido solamente por la minoría. Ningún profeta tuvo un gran éxito y se convirtió en el hombre del año. Yo quedo un poco perturbado cuando recibo cartas, y las recibo casi cada semana. A veces llegan todos los días cartas o giros y dicen: Dios me llamó para ser un profeta, o Dios me llamó a ser un Juan el Bautista. Cuando un hombre dice esto, le pregunto: ¿tiene usted seguro de vida? Entonces dice: ¿por qué necesito un seguro? Porque tú vas a vivir solo 6 meses. Juan Bautista, no creo que él haya tenido un seguro, pero él solo duró 6 meses y perdió la cabeza en este negocio. Pero esa es la ley. El que pierde su vida por mi causa, la encontrará, y el que preserve la suya, la perderá. Mateo 16:25. Tengo algunas palabras muy simples que quiero decir de este hombre. En primer lugar, su posición. Nuevamente, él es de un carácter aislado. Se me olvidó la fecha exacta, pero alrededor del siglo XVI había un hombre en Inglaterra, en la ciudad de Kidderminster. He estado en esta ciudad varias veces. Hay una gran catedral y sus piedras no son grises como normalmente es en Inglaterra. Es casi roja y tiene dos grandes torres en lugar de una. Y cuando Richard Baxter fue a Kidderminster, dijo que solo había 4 familias en toda la ciudad que tenían devoción. Y 15 años, unos 15 años más tarde, cuando él murió, dijeron que solo había 4 familias que no tenían devoción. Ellos tuvieron un avivamiento a nivel familiar, que es la cosa más necesaria en el país hoy. Yo soy un poco hostil con los diáconos y pastores que siempre están lamentándose y reclamando escuelas bíblicas. Pero yo voy a la casa de ellos y nunca veo la Biblia abierta, ni una vez a la semana. Y algunos de ustedes vienen de casas de pastores y ellos no toman la Biblia todos los días para leerla en la mesa. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Como dice una vieja canción: no es mi hermano, no es mi hermana, soy yo, Dios, quien necesita orar. Mas fue Richard Baxter que nos dio esa gran frase que trato de empujar cuando estoy hablando a los predicadores. Él dijo: he predicado como si nunca fuera a predicar de nuevo, y como un hombre moribundo a hombres moribundos. No hay ningún cargo en esta tierra, incluyendo el de presidente de los Estados Unidos o rey de Inglaterra. No hay ningún cargo en esta tierra más alto que el de predicar. Tengo un amigo que es un cirujano del corazón brillante y espero que nunca tenga que encontrarme con él, excepto en la mesa de la cena. Tengo un gran respeto por un hombre que puede venir y hacer como un solo hombre lo que 5 hombres harían. ¿Cómo se llama? Bypass, 5 bypass. Yo prefiero evitarlas todas. Tengo una gran admiración por un hombre que puede perforar el cráneo, entrar y ordenar. Tal vez eso es lo que necesito. Más un cirujano cerebral. ¿Tú crees que él entra en la sala de cirugía saltando y diciendo: hey, ¿cuál es la puntuación del juego? Tengo que entrar en el cráneo de este tipo por alguna cosa. No, yo no creo que haga eso, pero en estos días muchos de los predicadores son tontos. Ellos pueden contar algunos chistes antes de ir a predicar. Yo voy a decir el secreto de predicar, no que yo lo haya descubierto, solo lo redescubrí por la palabra de Dios. En Isaías 66:2 dice: a ese hombre miraré, al que tiembla, a mi palabra. Y eso no significa que cuando tú te levantas descubres que tus rodillas son buenas amigas golpeando el suelo. No significa ese tipo de temblor, pero el temblor de la increíble tarea de representar a un Dios santo en un mundo profano. Y entonces es Pedro que habla a ellos predicando con el Espíritu Santo enviado del cielo. Jesús era el Hijo de Dios aún estando en el vientre de su madre, pero él no predicó antes de ser ungido. Él se levantó y leyó las Escrituras cuando tenía 12 años de edad en la sinagoga, pero él no predicó. Mas, ¿cómo esos muchachos osan predicar solo porque tienen un pedazo de papel clavado en la pared de 10 por 18 pulgadas de tamaño diciendo que ellos fueron ordenados? No hay ningún hombre en la tierra que pueda ordenar a otro hombre para el ministerio. Solo hay una ordenación. Las personas a veces dicen: ¿sabes? Aquellos hombres en el aposento alto no fueron ordenados. Mas es ahí que tú te engañas. Ellos fueron ordenados. Sí, porque Jesús dice en Juan 15:16: yo os ordené, en la versión King James. Esa es la única ordenación, la ordenación de las manos perforadas. No la ordenación de las manos y uñas bien cuidadas del obispo. El trabajo del predicador es como
Yo no tengo muchas biografías de George Whitefield, tengo unas 12. Creo que un amigo mío tiene alrededor de 150 diferentes biografías de Whitefield. Mas ellos decían que si Whitefield fuese a predicar sobre el cielo, si tú pasases por la mesa y tomases el texto del sermón, tú pensarías que él había vivido en el cielo en los últimos 7 días y era maravilloso. Mas si tú fueses la noche que él predicaría sobre el infierno, tú pensarías que él vivió allí por 7 días y tú desearías no haber ido a aquel culto. ¿Por qué las personas deberían temblar ante la palabra de Dios si los predicadores aún no han temblado delante de ella? ¿Por qué el pueblo debería llorar por sus pecados si los predicadores aún no han llorado por los suyos? Es muy difícil encontrar un predicador llorando en el púlpito hoy en día, ¿verdad? Y esa es la condición del avivamiento. En Joel 2 dice, lloren los sacerdotes. Allí dice, giman. ¿Sabes? Aquellos predicadores acostumbraban a gemir toda la noche. Ahora tenemos búhos. Los predicadores ven televisión toda la noche. Ellos no gimen, ellos no lloran, ellos no se afligen. Y ya que hemos fallado tan magníficamente en los últimos 25 años, uno se pregunta, ¿por qué no tenemos una conferencia de ministros? Y así averiguamos dónde nos salimos fuera de la pista. 4,000 predicadores se reunieron en Ámsterdam hace unos 3 meses. Un amigo mío y su esposa fueron allá. Ella dijo, oh, vamos a Alemania y otros países de alrededor. Quiero ir a Ámsterdam. Sé que voy a sentir el poder de Dios en la ciudad. Y cuando ella llegó allí, no sintió nada. ¿No es increíble cómo 120 hombres en el aposento alto pudieron poner una ciudad cabeza abajo? Pusieron la nación patas arriba y hoy 4,000 predicadores se reúnen por 10 días costando $5 millones y nadie siquiera percibe que ellos estuvieron en la ciudad. Eso es ilógico. Ahora, yo puedo tener muchos defectos, pero no tengo miedo de nadie. Y estoy imaginando un predicador que dice, todos los domingos tengo 4,000 estudiantes en mi escuela llenos del Espíritu Santo. Pero nadie en la ciudad sabe de eso. Mas ellos supieron en la ciudad cuando 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la pregunta que tú debes hacerte. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo de Hechos 2 y el bautismo con el Espíritu Santo de hoy día? Hay una terrible discrepancia. Es posible que tengas un dolor de cabeza pensando en ello. Pero obviamente, la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de hoy son dos cosas muy, muy diferentes. Y espero que ustedes hagan grandes descubrimientos mientras están aquí en esta escuela. De acuerdo, vamos a echar un vistazo a esto rápidamente. Lo dije unas cuantas veces y no fue tan rápido como pensaba, pero de todos modos, aquí nos encontramos en Primera de Reyes 17. No, al final del capítulo 16. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Ahora, hay que recordar que 58 años antes de esto, hubo una división en el reino. Justo antes de que aparezca Elías, tuvieron 7 reyes, y todo rey hizo lo que era malo, más que el rey anterior. Y así fue hasta que finalmente el último rey hizo lo que era malo, más que todos los otros reyes anteriores a él. Y eso incluye a Jeroboam. Tal vez lo recuerdan, una vez hizo becerros de oro y dijo al pueblo de Israel, estos son tus dioses, Israel. Creo que una cosa que me impresiona es cómo nuestra memoria es corta en todos nosotros. Cuán rápidamente olvidamos las misericordias de Dios, cuán rápidamente olvidamos los juicios de Dios. Pero mira, esto es comparable a los días en que vivimos. Déjame ahora leer el verso 31. Y aconteció, como si hubiera sido poco el haber estado caminando en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces lo que él hizo fue inaugurar la adoración a los dioses extraños. Y hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, Primera de Reyes 16:32, y Acab hizo un ídolo. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Todas las iniquidades juntas de los reyes anteriores, este rey Acab superó todas las iniquidades de ellos y dejó a Dios bastante enojado. Y cuando leemos allá sobre Jericó, que ustedes recuerdan, cayó en los días de Josué, y él, el Betel, puso la primera piedra de fundación sobre la sangre de su hijo. Y como diríamos, todo iba muy bien, todo estaba funcionando perfectamente. Como apagar las lámparas, una a la vez, la moralidad y la espiritualidad de las naciones se habían eliminado. Los sacerdotes se escondían debajo de la tierra. Y aparece este rey perverso. Sería más correcto decir que él era un rey débil. Su esposa, Jezabel, sí, era muy perversa. Y cuando todo iba encantadoramente bien, de repente aparece un hombrecito muy, muy rudo, llamado Elías. Estoy buscando por aquí una descripción de él. Perdón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1 y verso 8, este es Elías levantándose contra un rey que había hecho algo malo. Y está descrito en el versículo 8 del capítulo 1, en segunda de Reyes. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, tisbita. Hoy en día nuestros profetas usan trajes de Brooks Brothers y se hacen un peinado con, ¿cómo se llama eso? Un secador de pelo. Y usan aquellos anillos enormes y tienen todo ese estrellato de showman. Y he aquí un hombrecito que hizo temblar a toda una nación entera. Volviendo al capítulo 17,
Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Ahora, hay dos Galaad, una de ellas es un lugar de montañas rocosas, y mi conjetura es que él vivía allí, y era tan rocoso como las montañas, un hombre peludo y rudo. Entonces, dice el verso 3, vino a él la palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete hacia el este y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Primera de Reyes 17:23. Ahora mira, marca esta frase ahí, escóndete, en el capítulo 17, verso 3. Ahora, mira el capítulo 18 y el versículo 1, ve y preséntate. Y ya sabes, el secreto de su vida no es difícil de descubrir. El secreto de la vida de él era la obediencia. Cuando Dios dijo, escóndete, él no dijo, Señor, ¿cuánto tiempo se tarda para llegar allí? ¿Cómo es el departamento? ¿Tiene agua caliente y fría? ¿Tiene un mercado cerca de allí? El Señor dice, ve, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, me gustaría que fuera otro tipo de ave, pero Señor, ¿cuervos? Pero mira, la palabra hebrea para cuervo puede ser sustituida por la palabra árabe y viceversa. Entonces, los estudiosos expertos de hoy dicen, bueno, no era un pájaro el que venía a traer pan y carne todos los días, sino un árabe. Pero bueno, que así sea entonces. ¿Alguien aquí ha visto un árabe alimentando a un judío? Pero no creo que un árabe pueda volar por los cielos. Pero el cuervo traía pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Tal vez eso es un indicio de que solo se necesita comer 2 veces al día. Es muy natural o hasta sobrenatural un cuervo venir. Él es una ave carnívora. ¿Cuál fue la primera ave que Noé puso fuera del arca? Así, a todo lugar que el cuervo iba, tenía opciones de comer un poco de elefante, después un poco de ser humano en la próxima comida. Un poco de otra cosa, todo lo que flotaba por allí, por el diluvio, todo el mundo había sido destruido. Pero ¿cuándo? Cuando la paloma salió, ¿qué es lo que ella hizo? La paloma es un ave única, solo se casa una vez. Ella o él solo se casan una vez. Si ella llega y se acerca a algo con olor a muerte, ella no pisa allí, mucho menos lo come. Pero el cuervo se come toda la podredumbre. Se puede ver algunos de ellos ahí en el camino, algunos tipos de cuervos. Alguien atropella a un animal y tú ves unas aves grandes y feas devorando. Mas la paloma no come nada muerto, nada inmundo, ni siquiera coloca sus patitas sobre eso. Esa es una óptima ilustración, porque si tú estuvieras muerto en tus ofensas, transgresiones, el Espíritu Santo no vendría. Él puede venir para convencerte y darte un impulso, pero Él no va a habitar en tu corazón si tienes inmundicia y corrupción allí. Tú puedes llorar, clamar y hacer todas las confesiones, mas no recibirás al Espíritu Santo. Pero, de todos modos, ten en cuenta lo que Él dice. Apártate de aquí y ve hacia el este. El versículo 3 del capítulo 17. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente, al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Primera de Reyes 17, del 3 al 5. Y tú encuentras esto muchas veces en su vida. Él hizo conforme a la palabra del Señor. Él no pidió direcciones a nadie, hasta donde yo sé. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está delante del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y sucedió que pasados los días, el arroyo se secó. El arroyo era bastante natural. El suministro natural fue el primero en ser cortado, y luego lo sobrenatural. El pájaro y la comida no vinieron más. Entonces vino a él palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta. Ahora, tenemos que saltar un par de cosas aquí, pero de todos modos, déjame encontrar un versículo que estoy buscando aquí. Ok, vuelve para el versículo 1. Es Elías Tisbita, dijo Acab. Ahora, aquí hay un nadie, un hombre que no tiene casa. Él es un, como se dice hoy, es un vagabundo. Y él se levanta delante de la presencia de la realeza, del rey que puede ordenar su muerte. Y él no está ni un poco nervioso al respecto. Él dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Te voy a decir algo. Si tú estás delante de Dios, nunca te arrodillarás delante de los hombres. El hombre que estuvo en la presencia del Dios Santo y Eterno nunca se doblará, nunca se verá comprometido. Él entregará la palabra que Dios le dio. Y escóndete, Primera de Reyes 17:3. Ahora, ¿qué crees que él hizo todo el tiempo que estuvo en la cueva? ¿Crees que él estaba coleccionando insectos para ver cuántas especies había allí? Él no tenía ninguna compañía. Alguien me dio un hermoso conjunto de cuadros para mi oficina. Águilas, todas preciosas. Nunca vi un águila volando en grupo, excepto en viajes de apareamiento donde ellas viajan juntas, pero por lo general las grandes águilas vuelan solas. Son los reyes del aire. El león es el rey de la selva, él caza solo, excepto en algunas estaciones específicas. Y si tú no has aprendido la lección cuando eras joven, entonces apréndela ahora. Los grandes hombres caminan solos. ¿Con quién caminó Enoc? Dios. Él no fue el único, pero las características que lo distinguen era que él estaba concentrado con Dios. Y otra cosa, es bueno ir a la escuela bíblica. Yo fui una vez. Mas tú puedes aprender mucho más debajo de un árbol o en algún lugar del campo con tu Biblia y oyendo a Dios, que oyendo a cualquier otro que te esté dando todo masticado. Solamente estudiar tu Biblia no te convertirá en santo. Tiene que penetrar tu torrente sanguíneo y correr por ti. Tú puedes llenar tu cabeza de conocimiento y eso es bueno. Puedes aprender hebreo y griego, lo que es genial, pero no hay ningún sustituto para la relación personal con el propio Dios. ¿Ustedes se recuerdan cuando ellos nombraron los sacerdotes en el ritual del Antiguo Testamento?
Y Dios dijo, separa a Aarón y a sus hijos para que ellos me ministren a mí. Ahora, ¿cuántos de ustedes ministran al Señor hoy en día? No trabajar para Él, sino trabajar con Él. No apenas hablarle a Él, sino hablarle íntimamente. Este hombre oía la voz de Dios continuamente. Vino a mi palabra del Señor. Lea Ezequiel y vea cuántas veces él dice, vino a mi palabra del Señor. Verso 5, e hizo conforme a la palabra del Señor. Verso 8, entonces vino a él la palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta. Ahora, el capítulo 18, y aconteció que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab. Ten en cuenta que él había dicho anteriormente en el capítulo 17, verso 1, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Vamos, ahora dime, ¿te gustaría despertarte mañana y que Dios te dijese, ve a la Casa Blanca lo más rápido que puedas y dile al presidente, con todas sus ocupaciones, nada es más importante de lo que yo tengo que decirle ahora? Yo estuve con Dios y Él me dijo que va a girar la llave del cielo así y va a cerrar el cielo para que no llueva más. Vamos, ¿tú amas a los Estados Unidos lo suficiente como para enviarlo a la quiebra? ¿Es mejor para una nación ir gorda para el infierno o ir flaca para el cielo? Es muy fácil de leer esto, ¿no es así? Este hombrecito maravilloso va al rey y le dice, no habrá lluvia sino por mi palabra, no según la palabra de Dios, sino mi palabra. Y él dice, mira, voy a cerrar el cielo y no habrá lluvia hasta que yo lo abra. Dios dijo en Números, si una nación continuamente comete transgresiones, voy a cerrar el cielo y no habrá lluvia. Y tú no puedes cerrar los cielos y continuar teniendo una cosecha. No se puede cerrar el cielo sin que el ganado muera. Tú no puedes cerrar el cielo durante 3 años sin el colapso de la industria. Mas esos hombres amaban tanto a Dios que ellos se dolían cuando Dios se dolía. Ellos no se dolían solamente porque los vecinos decían, ¿cuándo vamos a tener más comida? ¿Cuándo los precios bajarán? ¿Cuándo la economía se va a recuperar? ¿Cuándo la inflación va a disminuir? ¿Cuántos predicadores creen ustedes que este domingo dirán en el púlpito, América pasó una semana más ofendiendo a Dios, quebrantamos sus mandamientos, quebrantamos sus Shabbat, estamos legalizando el aborto, legalizando la homosexualidad, estamos del lado del diablo? Tú no te convertirías en el hombre del año si hicieses eso. Antes de que tú terminases, los diáconos te harían salir por la puerta del frente. De acuerdo, vamos a volver a Elías aquí en este capítulo. ¿Qué hace él? Quiero que tengas en cuenta que el pueblo estaba contra él. Versículo 19 del capítulo 18. Versículo 17. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 17. ¿Tú crees que tenemos algún predicador por ahí perturbando al diablo? Siempre escucho a los predicadores decir, usted sabe, he predicado para Jerry Falwell, tuve una cena en la Casa Blanca la semana pasada. ¿Tú crees que ellos habrían invitado a Elías para una cena? Si es así, levanta la mano, estás loco. ¿Tú crees que el rey Agripa invitó a Pablo para una cena en el Palacio Real alguna vez? ¿Herodes invitó a Juan el Bautista o a Jesús para una cena? La misma presencia de los hombres de Dios les asustaba. Cuando venían a la presencia de ellos, inmediatamente difundían alguna cosa del Dios Todopoderoso, el eterno Dios, e inmediatamente ellos exponían la corrupción y las faltas. Ahora, escucha. ¿Se recuerdan de aquel estudio maravilloso de la Biblia donde Pablo va a bordo del barco? Y todo el mundo se ríe y dice, ¿quién es este tipo? ¿Es un predicador? ¿Encadenado? Sí, sí, él. ¿A dónde va? Me acaba de decir que va a tener la cabeza cortada al abandonar el barco. ¿Qué? ¿Y él no está llorando por eso? No, no, él dice que va a realizar la mayor obra que haya hecho para su Señor. Y entró en la nave como un pasajero y salió como piloto. El barco estaba en pedazos, típicamente como en los días en los que estamos viviendo. ¿El mundo se acabará con una explosión o un gemido? ¿Él va a terminar en manos del comunismo o del capitalismo? No, él va a terminar en manos de los predicadores. Aquel navío sacudido y siendo arrastrado, las velas rompiéndose, el mar hirviendo, la gente gritando y todo el mundo aterrorizado. Y de ahí, un hombrecito, saliendo de la bodega del barco, él viene con una sonrisa y pregunta, ¿cuál es el problema? Le dicen, ¡qué terrible noche! ¿No crees que vamos a hundirnos? Y él dice, no, esta noche se me apareció el ángel de Dios. ¿El qué? ¿El ángel de Dios? ¿En qué cabina él está durmiendo? No, él simplemente me visitó en medio de la noche. Este barco no se va a hundir. Ustedes lo van a conseguir, van a estar a salvo, todos a bordo. Y él no era ni siquiera el capitán. Tiraron todo el mobiliario y todo el equipaje en el mar. Ellos tiraron todo lo que pudieron afuera para aliviar el navío. Y Pablo dice, ¿por qué ustedes no resisten y dejan que yo me haga cargo? Es lo mismo aquí. Entonces él dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a Baales. Versículo 18 del capítulo 18. Ahora, escuchen, aquí está un chico. Él es el rey con su hermoso uniforme, con todos sus servidores alrededor, en una casa llena de antigüedades que él conquistó. Y allí está un hombrecito rudo que no tiene ni siquiera un centavo en el bolsillo. Él no tiene casa. Debo decirles cuál era la situación, pobre muchacho. No tenía nada, solo Dios. Es decir, cuando no tienes nada, solo Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? No tengo nada y tengo todo. En la actualidad, la iglesia tiene todo, incluyendo computadoras. Al contrario de decir que no poseemos nada y poseemos todo, hoy poseemos todo, pero no tenemos nada.
Me encantaría hacer un cuadro de esto, si yo pudiese dibujar. Elías con su cinturón de cuero y su pecho peludo. Y él se presenta delante del rey, que está con sus magníficas túnicas y su maravillosa corona. Y el pequeño profeta dice, hey, muchacho, reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, aquella vieja bruja. Algunos la llaman la rana. Creo que un insulto a las ranas, pero... y entonces se reunió todo Israel. ¿A ti te gustaría presentarte contra toda esa multitud? Se estima que había 2 millones de los hijos de Israel y 850 sacerdotes falsos allí, de falsas religiones. ¿Y qué es lo que este hombre de Dios hizo? Bueno, él entrega la palabra que Dios le dio. Eso es todo lo que él tiene que hacer. Yo estaba tratando de encontrar algo que he marcado aquí, pero... y un poco después llegaron los 450 profetas de Baal y los hijos de Israel a él y le preguntan, ¿quién eres tú? Él dijo, ¿ustedes quieren que lo demuestre? Ellos dijeron, sí. Bien, si yo soy del Dios verdadero, que caiga fuego del cielo y queme todo. Y eso fue lo que pasó. Y él asó unos 50 falsos profetas en el local. Ahí tú piensas que ellos aprendieron la lección, pero ¿qué hicieron los perversos? Enviaron otros 50 y Elías los asó también. Y ellos no habían aprendido la lección, enviaron al horno a 50 más. Entonces tú tienes 2 millones de personas, 3 por 50, 150 de los falsos religiosos. Tal vez unos 2 millones de israelitas y 850 falsos profetas. Los chances de que ellos perdieran eran muy bajas para él, ¿no es así? Pero él dice, construyamos un altar. Y al final del versículo 25 dice, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos clamaron, 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 y no tuvieron respuesta. Verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque su Dios tal vez está meditando o tiene algún trabajo. Si usted posee una de esas horribles Living Bible, versión con lenguaje simplificado, esto no está muy bien escrito. Yo siempre leo la Biblia en la versión King James, mas tiene un lenguaje áspero allí. Gritad en alta voz, porque vuestro Dios puede estar de viaje o de compras. Él se burló de ellos. El Dios que responda con fuego. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él restauró el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Sabes por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas? Debido a que hemos roto altares en nuestras vidas. Votos que hicimos al Señor y nunca cumplimos. En primer lugar, él reconstruyó el antiguo altar, lo reparó. Ahora, vamos a ser realistas en cuanto a esto. ¿Qué piensas que esos 850 falsos profetas estaban haciendo mientras él reparaba el altar? ¿No crees que ellos decían, mira este viejo payaso, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no se da por vencido? Quiero decir, él es estúpido. Hay 850 de nosotros contra él, más toda esta multitud. Ahora, ¿fue correcto Elías al poner a prueba a Dios de esta manera? ¿Por qué un pequeño hombre se atrevería a decir, voy a construir un altar y el Dios que responda por fuego es el verdadero? ¿Cómo tenía la audacia de hacer eso? Voy a decirte cómo él tuvo esa audacia. Era porque él dijo, la palabra del Señor vino a mí para hacer esto. Y cueste lo que cueste, ustedes pueden multiplicar el número de falsos profetas por 1.000.000, pero yo tengo la palabra de Dios. Yo solo estoy obedeciendo a Dios. Y porque estoy obedeciendo a Dios, Él descenderá y responderá con fuego. No tenemos tiempo para explayarnos como me gustaría, pero existen muchos altares antiguos que precisan ser reconstruidos. Algunos de ustedes han hecho un voto de no casarse, pero de todos modos se han comprometido para casamiento. ¿Qué tal reparar ese antiguo altar? ¿Usted está diciendo que debo romper mi compromiso de casamiento? Sí. Si tú hiciste un voto a Dios de nunca casarte, es mejor tomarte un tiempo, esperar y descubrir qué es lo que Dios quiere. Yo leí y releí el capítulo 5 de Efesios esta semana. Ustedes no se van a acordar de esto. Tal vez los más viejos se acuerden de esto. Más difícilmente. Hace 50 años había un popular americano llamado Dr. Beckman. Y se fue a Inglaterra y estableció en la Universidad de Oxford una serie de reuniones que se extendieron como la pólvora por toda Inglaterra. Estoy tratando de recordar el nombre. El grupo Oxford. Y que solían tener lo que ellos llamaron squash. En lugar de decir que iban a una sala de reuniones, decían que iban a squash. Porque tú ibas a un salón como este, que está un poco más lleno esta noche, y en un salón que puede albergar 30 personas, tú metes 80 personas, ustedes quedan todos exprimidos, aplastados. Entonces ellos le llamaban aplastarse, en inglés squash. Ahora, John Wesley en el siglo XVIII estableció lo que llamó reunión de clase, class meeting. Y las personas acostumbraban a dar testimonios y ellas comenzaban en ronda. Mas Wesley no dejaba que tú vinieses y dijeses, usted sabe, hace 200 años mi abuelo era un obispo, tengo un obispo que está haciendo esto. Tú solo podías dar testimonio de tu experiencia entre la noche del viernes pasado y la noche de este viernes. Ahora, lo que hacían en las noches de Beckman era reunirse y comenzar a hablar. Yo fui a algunos encuentros, era repugnante. Ellos comenzaban a desenterrar los pecados del pasado y a hablar sobre ellos. Dios los puso bajo la sangre. ¿Por qué tú los desentierras? Si Dios no se acuerda de ellos, ¿por qué tú quieres recordarlos? Fui a una reunión en Nueva York que me hizo querer vomitar. El pueblo hablando de cuántas mujeres habían tenido, de cuántos pecados cometieron y todo tipo de desvergüenza. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, Filipenses 4:8. Escucha lo que dice Pablo en Efesios 5, versículo 1.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor de suavidad, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen. Tú puedes decir, bueno, usted está diciendo que yo debo encubrir lo que hice y no confesar. Pero déjame decirte algo, te niegas a hacer esto a nadie hasta que Dios te convenza. Yo creo que el pecado que se cometió en particular debe ser confesado en particular. Tú debes encontrar un confesor, hallar un pastor o alguien con quien sueles aconsejarte y decir, escuche, esto es parte de mi pasado. No es para exponer eso a una multitud porque puede acabar tornándose pornográfico o morboso. Recuerdo a una mujer joven que dijo algunas cosas en un culto y cada vez que veía a esa chica, ella había estado en las profundidades del infierno. Ella habló de incesto y todo lo que se pueda imaginar. Ella aparecía con un montón de cosas y cada vez que yo la veía, todo lo que veía era putrición y cosas inmundas flotando a su alrededor. Entonces, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pensemos en cosas santas y puras. Edificar el altar, otra vez. ¿Qué altar? Mira, solo confesar no es suficiente. Hoy en día hay dos palabras menos populares en el evangelismo. La primera es arrepentimiento, pero la menos popular aún es restitución. Ahora mira, si tú pusiste a aquella chica en problemas, vuelve allá y dale algún dinero a ella y ayúdale con el problema. Si tú robaste algún dinero de tu jefe, ve y haz restitución. Si tú has hecho algún voto con Dios y has dicho, yo voy a orar algunas horas o algunos minutos hoy y no cumpliste, tú no puedes engañar a Dios, te estás engañando a ti mismo. No digas, no estoy creciendo en gracia, no parezco estar creciendo o siendo más fuerte. ¿Y por qué tú deberías estarlo? ¿Recuerdas aquel milagro con los hombres que cortan un árbol con un hacha en el río? ¿Quién fue? ¿Elías o quién? ¿Eliseo? Eliseo, eso mismo. Es uno de esos gemelos terribles. Siempre los confundo. Así que lo que ellos estaban haciendo era trabajar con un hacha. Muchacho, estos niños de hoy tienen una vida muy dura. Encienden la motosierra y ellos vienen exhaustos. ¿Qué iban a hacer para cortar una de esas secuoyas allá en el oeste? ¿La han visto? Ustedes deberían verlas. Se puede atravesar con el coche por en medio de ella. Imagínense a aquellos muchachos. "Oh, yo no puedo hacer esto." Un muchacho va y deja el hacha salir volando, pero tiene mucha gente alrededor y no quiere que ninguno lo note. Así que él sigue cortando el árbol con el cabo. Tú lo encuentras ridículo, mas es eso lo que algunos de nosotros estamos haciendo. Tú estás intentando cortar el árbol con el cabo, apenas con el conocimiento de la palabra de Dios y no con la unción. Muchacho, ese hacha era ciertamente pesada. Y el hacha voló y cayó al río. Entonces él, Eliseo, tomó un palo y ¿qué hizo? Tocó el agua. Y yo me recuerdo del señor Chadwick. Yo fui a la escuela bíblica, ustedes pueden notarlo. Tengo la certeza, fue hace casi 6 meses. En fin, ¿qué Eliseo hizo? ¿Dónde él tocó? Oh, ellos tocaron allá en el fondo del río porque el hierro iba a flotar. Oh, olvídalo, el hierro se hundió en el agua, tomó un palo y ¿qué hizo? Y el señor Chadwick lo leyó de esta forma. El hierro flotó. El hierro flotó. El hierro flotó. ¿Dónde ellos lo encontraron? Donde ellos lo perdieron. ¿Dónde perdiste aquella unción y ternura que tenías algunos años atrás? ¿La perdiste? No, de ninguna manera la abandonaste. Cada predicador aborda este versículo de modo errado. Tú perdiste tu primer amor. No es eso lo que la Biblia dice. Ella dice, tú abandonaste tu primer amor. Si tú pierdes algo, estoy un poco distraído últimamente. Yo pregunto, Marta, ¿dónde están mis llaves? Ella dice, por ahí, ¿dónde las dejaste? "Ah, bueno, gracias." Y nunca las encuentro. No, por lo general ella sabe. Ella dice, cariño, las vi allí. ¿Dónde puedes recuperar aquella ternura, aquella intimidad que tú tenías para con Dios? Donde tú haces una elección. Tal vez tú comienzas a coquetear con una enamorada y te vuelves negligente en el estudio de la Biblia. O te vas a jugar el balonmano. ¿Balonmano es pecado? Sí, es pecado si tú amas eso más que a Dios. Yo conocí a un hombre que abandonó su unción por coleccionar sellos. Era uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Leía hebreo y griego. Era diácono en una iglesia. Y él predicaba mucho más que yo. Pero poco a poco fue perdiendo la unción y se mantuvo en pie con su hebreo y su griego. ¿Por qué? Porque en lugar de continuar leyendo la palabra de Dios desde las 21 hasta las 24 horas o hasta la 1 de la madrugada, él quedó fascinado con lo que ellos llaman filatelia o estudios sobre la colección de sellos y se gastó una fortuna en ello, así que penetró en su alma y él prefirió perder tiempo con los sellos que estudiar las escrituras. Ahora, no es suficiente confesar. Hay algo más allá de confesar, que precisa ser no solo arrepentimiento, precisa, cuando fuere posible, claro que no siempre es posible, mas debe haber restitución. ¿Sabes? Tú puedes perder la sensibilidad con Dios en la misma escuela bíblica, cualquier escuela bíblica. Tú puedes quedar tan envuelto con tus amigos y lo que estuvieran haciendo por ahí, y no les importará mucho tu espiritualidad o si estás en la lista de los promedios más altos de la facultad o en cualquier otra lista. Creo que la mitad de los motivos de que no tengamos avivamiento es por no reconstruir, no reparar nuestros altares. Es decir, suponiendo que el Señor te llamase para un nuevo lugar, tú dirías, ah, muchacho, eso es grandioso. No me gustaba mucho el ministerio de los últimos días. Estoy feliz porque Dios ha abierto puertas. Aún así, tú tienes que volverte a Dios en humillación y lágrimas y reparar el altar que fue derrumbado, aquellos votos que tú hiciste y no cumpliste. Tal vez tú hiciste algo parecido la semana pasada. Dijiste, yo voy a orar por lo menos 1 hora por día.
Yo voy a estudiar la Biblia por lo menos una hora, más allá de mis otras actividades curriculares de la escuela. Yo voy a dar más de mi dinero algunas veces. Cualquier voto que yo haya hecho, debemos reparar el altar. Yo creo que es importante reparar el altar que está derrumbado. Entonces, déjame que avance porque el tiempo se está acabando. ¿Ustedes recuerdan cuando este hombre tuvo que entregar a otro las riendas de su oficio? ¿Se las entregó a quién? Dilo ahora. Eliseo. ¿Qué fue lo primero que dijo Eliseo? ¿Qué? Sí, sí, pero cuando de hecho entró en el poder y tomó el manto, ¿qué es lo que él dijo? Muy bien, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero tenga en cuenta que cuando usted lee este capítulo de Primera de Reyes 18, sucedió que en el momento de ser ofrecido el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué Eliseo no dijo lo mismo? Te diré lo que pienso. El simple hecho de Abraham, Isaac, el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, era muy, muy, muy lejos en la historia. Así que Eliseo dice, no hay necesidad de ir todo ese camino de vuelta. Acabo de ver a un hombre ungido con el Espíritu Santo de Dios llamado Elías. ¿Sabes? Un día de avivamiento del Espíritu Santo será mejor para todos nosotros que 10 años de escuela bíblica. Que el fuego caiga para que tú no estés apenas confesando de pie, sino que nos postremos delante de Dios. El pueblo dice, bien, eso no va a acontecer. Tengo un video. No voy a decir dónde, pero conseguí un video esta semana. Se trata de un hombre llamado Bunky. P-O-N-N-K-E. Reinhard Bonnke. En este momento, él está trabajando en África, aunque él es alemán. Me encantaría conocerlo. Abróchese los cinturones de seguridad. Se puede poner feo aquí. Está haciendo una tienda de campaña que cuesta $5 millones, con capacidad para 34,000 personas. Es mejor que la traiga para aquí, que cubrirá toda la ciudad. Y Dios está descendiendo con tremendo poder sobre él allá en África. Él dijo que tuvo una visión de Dios. ¿Sabes? La punta sur de África es Ciudad del Cabo y subiendo por todas esas naciones nuevas de ahora hasta el Cairo. Y él tuvo una visión de Dios enviando a un avivamiento de Ciudad del Cabo a el Cairo. Está bien volver a Charles Finney, es muy popular aquí. Entonces yo tengo que volver a algunos otros santos que han estado aquí, pero ¿tú crees que Elías se levantaría y diría, oh, eso es terrible, insoportable, y allí hay falsos profetas? Estaba rodeado de ellos. ¿Es mejor tener cuidado donde piso? No, no, él se tornó más valeroso. Las personas dicen, bueno, Finney no vivió en nuestros días. No, no tuvo que hacer frente al mormonismo, al liberalismo o la secta Moon. El sexo no era un deporte en su tiempo como lo es hoy. Los votos de matrimonio se rompen en 1 de cada 2 matrimonios. Tú puedes mirar todas las estadísticas, mas en nombre de Dios, ¿por qué no dejamos de mirar las dificultades y miramos hacia Dios? Este hombre tiene todas las dificultades, pero Dios está soplando en él. Así que una señora rica de Johannesburgo, una de las mujeres más ricas, yo iba a decir América, de África, llegó hasta él. Señor Bonnke, usted tiene un mensaje de Dios para nuestros días y yo le quiero financiar. ¡Wow! Vengan a mi mansión. Así que se fue con su esposa e hijos y vio esta mansión. Todos perdieron su aliento con las antigüedades y todas las cosas maravillosas allí. Y la señora llamó al mayordomo y le dijo, luego trajo un recipiente grande lleno de acciones y bonos. Y ella dijo, yo quiero que tenga esto. ¿Usted tiene un abogado? Sí, dijo él. Bien, ¿su abogado comprobó esto? Sí. ¿Qué dijo él? Dijo que estas acciones y bonos, en una estimación conservadora, tienen valor por $60 millones. Y ella dijo, el 50% de ese dinero es suyo para evangelizar. Él volvió para su casa y dice que Dios le dio una visión donde él estaba de pie en un río que le llegaba al cuello. Y frente a él tenía un hipopótamo con la boca abierta dándole la bienvenida. Y no podía seguir adelante, sino se lo engullía. Miró hacia atrás y tenía otro hipopótamo detrás de él. Miró hacia la derecha y tenía un hipopótamo. Miró hacia la izquierda y también tenía un hipopótamo. Él preguntó, bueno, señor, ¿de qué se trata? Entonces Dios dijo, si sigues adelante y aceptas dinero de esta mujer, los hipopótamos te van a tragar. Entonces él volvió y se lo contó. Y ella quedó muy molesta, pues todo el mundo iba hasta ella para pedirle. Él dijo, gracias señora, pero no puedo aceptar un centavo suyo. ¿Recuerdas cuando Abraham volvió de la batalla de los 5 reyes contra los 4 reyes? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a mí las personas y toma para ti los bienes. Entonces Abraham dijo, no voy a tomar ni la correa de un calzado para que no digas, yo enriquecí a Abraham. El Señor le dijo, ¿yo he faltado en pagar tus cuentas? Él dijo, no. Entonces, ¿para qué tú quieres el dinero de ella? Entonces él dijo, adiós. Y ella quedó molesta. Un tiempo después, en un momento de necesidad de dinero y recursos, alguien dijo, bueno, ya sabes, el modo más popular de pasar por esto es tener fe en las promesas. Allí él dijo, tengo las cartas más bien diseñadas que usted ha visto en su vida sobre promesas de fe. ¡Oh, qué diseño! Son hermosas. Y él invitó a 600 de las personas más ricas de África del Sur en el mejor hotel en Johannesburgo. Y ellos fueron a ver a este hombre que está viviendo una vez más los hechos de los apóstoles. Y él estaba orando y el Señor dijo, ¿qué haces? Y él dijo, acabaron de ofrecer dinero para tu reino. El Señor dijo, ¿yo te he fallado? No. Entonces, ¿por qué estás dando tarjetas? Él llamó a su personal y les dijo,
¿Podrían destruir todas estas tarjetas de fe? ¿Qué? Son las tarjetas más lindas que he visto en mi vida, pero no son buenas, dijo él. Entonces las rompieron todas. Y cuando entró en una ciudad, dijo, ¿qué es este edificio? Oh, es un estadio. Wow. El Señor dijo, quiero que tomes este estadio, pero primero quiero que tomes el City Hall. Señor, no seré capaz de llenar el City Hall. Entonces tomó el estadio y la gloria de Dios descendió. En una noche, Él dice, ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo aún es el mismo y que Él vendrá sobre las personas y quebrantará los corazones? Vengan al frente. Y millares de personas vinieron al frente. Y Él dijo, yo comencé a imponer las manos y todos ellos caían al suelo, pero yo nunca dije que ellos hicieran eso. De repente, alguien dijo, oh, mis ojos fueron abiertos, yo puedo ver. Oh, mis oídos fueron abiertos, yo puedo oír. Oh, mi pierna inválida, yo puedo sentirla. Y ellos comenzaron a saltar alabando a Dios. ¿Sabes? No se hace eso en un culto decente. Solo se hace eso en cultos indecentes. ¿Sabes? Muchos de nosotros perderíamos el estatus la primera vez que el Espíritu Santo descendería en un culto. Todos nosotros abandonaríamos nuestros juicios negativos también. Bien, él llenó el City Hall y dijo, reserven el estadio. Reservaron el estadio y más de 10,000 personas fueron. Y nuevamente, el Espíritu de Dios obró, criminales fueron salvos y las personas fueron sanadas. ¿No es increíble cómo muchos predicadores creen en la Biblia de tapa a tapa hasta que llegan a los milagros? ¿Ah? Mas el cristianismo, que no es sobrenatural, es superficial. Tú no puedes separar lo sobrenatural de este santo y magnífico Dios que nosotros tenemos. Ahora, es mejor que avance, si no tendremos problemas. El versículo 36 del capítulo 8, sucedió que en el momento de ser ofrecido el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que sepan hoy que tú eres el Dios de Israel. Tengan en cuenta que no ruega primero por su propia reivindicación. Dice, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron sobre sus rostros. ¿Sabes? Muchos caen cuando el fuego de Dios cae. El fuego cayó y la gente cayó. Ahora, tú podrías pensar que cuando este hombre vio el fuego que descendía, vio a la gente que caía. Y toda la nación clamando a Dios, el Señor es Dios. Y tú podrías pensar que en ese momento él se sintió en la cima del mundo. Verso 42. Y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Bien, ¿qué hacen los carnales? Ellos van a comer y beber, pero Elías subió a la cima del monte y se inclinó a tierra y puso su rostro entre las rodillas. Ahora, intenta hacer esto esta noche durante una hora y dime cómo te sientes. ¿Ah? Esto es contrición, esto es humillación. ¿Por qué no se relajó y dijo, bueno, yo soy el predicador más grande del país? Es decir, oré y la gente cayó. Cayó la lluvia, el corazón de toda la nación está volviendo a Dios. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Entonces dijo, vuelve 7 veces. Ahora, aquí tú encuentras la paciencia en la oración y tú encuentras la persistencia en la oración. Cuando su criado regresó y dijo que no había nada, Elías no dijo, bueno, no es el tiempo de Dios para actuar, me equivoqué aquí. Él dijo, ve por segunda vez. Él fue, ¿alguna cosa? No. Ve por otra vez, ve por cuarta vez, ¿alguna cosa? No. Bueno, vuelve a ir. Esto puede sonar extraño para ti ahora, pero cuando estás en un campo misionero o en otro lugar, tú descubrirás que Dios no siempre contesta una oración en un instante y nos saca de una dificultad o prueba. La fe, para ser confiable, precisa ser probada. Y aquí un hombre que vio lo sobrenatural, vio una nación entera caer delante de Dios y vio caer fuego del cielo y que persiste en la oración por muy dolorosa que sea. El siguiente verso dice, 44, dice, y sucedió que a la 7ª vez dijo, he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo, ve y di a Acab. Tú sabes, ve a decirle al rey de nuevo, yo sé que soy una espina en su carne, pero no voy a dejarlo en paz. No voy a desistir, no solo hasta que la nación caiga, sino hasta que el rey caiga también. Prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Verso 44. Y aconteció que, entre tanto, el cielo estaba negro con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Entonces, he aquí un hombre. Él oró y el fuego cayó. Él oró y el pueblo cayó. Él oró y la lluvia cayó. ¿Te gustaría que él fuese diácono en tu iglesia? Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Recuerde, antes de esto la palabra del Señor estaba con él. Ahora es la mano, el cual ciñó sus lomos, dice la palabra, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Esto no significa algo? El rey vivía muy bien, tenía todo, tenía un hermoso carruaje. Y aquí hay un hombre que solo tenía 2 comidas al día durante los últimos 3 años y medio y corrió mucho más rápido que los caballos. Si esto no es una vida sobrenatural, entonces yo no sé qué es. Sabes, nosotros tenemos muchos Acab hoy en día, pero poquísimos Elías. Tal vez deberíamos cambiar la pregunta. No, ¿dónde está el Dios de Elías? Sino más bien, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Tú crees que estás preparado, seas un profesor aquí o un alumno, para oír la voz de Dios decir, escucha, yo quiero que tú salgas y encuentres una caverna y estés allá 3 años y medio hasta oír mi voz? Y enseguida tú vienes y te levantas delante de reyes y gobernantes. Yo digo esto con todo respeto. Sabes, no es muy difícil hacer grabaciones y agitar a las personas. No es muy difícil escribir libros. Yo escribo libros.
Mas dime, ¿dónde están los hombres que pueden hacer caer fuego del cielo hoy en día? Cualquier persona puede comprar nuestras grabaciones casi todo el día. Me preguntan, ¿usted está escribiendo otro libro? ¿Va a escribir un libro sobre el trono del juicio? ¿Algún libro sobre adoración? No se precisa de mucho coraje moral para sentarme en una silla giratoria, tomar mi Biblia y anotar algunas referencias y encontrar un montón de cosas acumuladas en mi mente. Y si encuentro a Acab, puedes decir, pero nosotros no tenemos altares a Astarot. ¿Y la Iglesia Católica Romana? No tenemos predicadores falsos. ¿Y los mormones? ¿Y los testigos de Jehová? Tenemos más falsos predicadores en este país o en Inglaterra de lo que estos chicos podrían imaginar. Me hablaron de Berkeley. Existe un gurú allí en el campo y en la hora de almuerzo se reúnen 2000 estudiantes en torno a él. Ellos vienen y se sientan solo para escucharle. ¿Cómo un incrédulo y un hereje pueden atraer a las multitudes y la verdad del Dios no? Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No hay nada que me guste más que cuando predico y alguien dice, como una señora una vez, yo dije a mi esposa, querida, esa señora cerca de la mesa en un restaurante, una señora adorable, yo vi esa señora en algún lugar. Entonces ella vino y dijo, buenas noches. Dije, buenas noches. Entonces ella dijo, ¿usted desea elegir algo? Le dije, la he visto antes. Ella dijo, sí, creo que sí me ha visto. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Ella dijo, salí del trabajo durante 5 noches seguidas, me senté debajo de su nariz allá en la iglesia bautista y no conseguí dormir más las últimas 5 noches. Le dije, alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir con alabado sea el Señor? ¿Usted está alabando al Señor porque no he dormido en las últimas 5 noches? Le dije, sí. ¿Alguien la mantuvo desvelada por 5 noches? Ella dijo, no. Así que le dije, bueno, eso no fue por mi causa tampoco. Yo no consigo dormir. Me quedo pensando en el trono del juicio, en la eternidad, en mis oportunidades perdidas. Yo pienso en los votos que hice y no cumplí. Pienso en los altares que levanté una vez, pero nosotros confundimos levantar un altar. Te puede costar mucho trabajo. Creo que todos los sacerdotes de Acab se burlaban y decían, ese viejo tonto, ¿qué cree que va a hacer? Tenemos la manía de pensar que si levantamos un altar, Dios va a mandar fuego. Dios nunca mandó fuego en un altar y nunca lo va a mandar. Él manda fuego en el sacrificio, no en el altar. Por eso está escrito, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. En el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Tú y yo somos sacrificios vivos, o al menos deberíamos serlo. Todos tenemos opciones. Podemos limpiarnos completamente. Mira, voy a decir, en mi opinión, este hombre, Bonnke, es un profeta moderno. Pero, ¿sabes? Necesitamos un profeta en cada púlpito de la tierra hoy día. Si Elías fuese al aire por CBS el domingo por la mañana, ¿tú crees que él regresaría el domingo siguiente? ¿De verdad crees que incluso permanecería en el primer domingo hasta el final? Ellos lo expulsarían antes de que él termine para evitar que descienda fuego del cielo. Todos apagarían la televisión pensando que va a explotar. Yo tenía un letrero y acostumbraba a usarlo. A las iglesias no les gustaba. Que decía, si no es aquí, ¿dónde? Si no fuera ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? ¿Para qué sirve esto? Avivamiento. Predica esto en el púlpito. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? ¿Qué hay de bueno en orar sino que el fuego caiga sobre ti? No mencioné mi nombre cuando utilicé esta cita. ¿Tenemos alguno de nuestros estudiantes aquí en esta noche hoy? Sí. Qué bueno. ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres? 5 jóvenes que condujeron 5 horas para estar aquí en este culto de oración. ¿No se trata de algo? ¿Y van a conducir 5 horas para volver? Bill, ponte de pie un minuto. No eres muy grande, pero deja que te vea. Este es el pastor de Arlington. Luego están los jóvenes allí. Tal vez ellos vayan a verte allí. Pero mira, déjame decirte esto. Déjame terminar con esto. Estoy profundamente perturbado por la condición de la iglesia. ¿Qué es lo que tú percibes en este estudio sobre Elías? Cuando tú lees, ves que él fue amenazado todo el tiempo, de comienzo a fin, amenazado de muerte. Cuando Jezabel no estaba detrás de él, Acab estaba detrás de él. Cuando Acab no estaba detrás de él, los falsos profetas estaban detrás de él. Y luego otras de 50, después 50 más. Nadie que no haya oído la voz de Dios podría hacer esto. Vamos, jóvenes, ustedes están caminando por el mayor infierno que este mundo haya conocido. Los Estados Unidos puede incendiarse de una costa a otra del país con una quema. No me asusto de que el mundo está en estado de pánico por ello. No tienen ninguna esperanza. Yo creo que son más realistas que muchos cristianos. Mira, o nosotros tenemos el fuego de la bomba atómica, o nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Escoge. O la gente tiene el fuego del Espíritu Santo, o esta generación va para el fuego del infierno. Ahora, ¿dónde están los hombres que pueden hacer caer fuego del cielo? Ellos no vienen a los cultos. Yo prediqué. ¿Fue aquí que yo prediqué? Ah, allá, en la otra. Prediqué la noche del jueves sobre Filipenses, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de su sufrimiento. No sufrir para Él, mas sufrir con Él. Y la diferencia es la siguiente. Inmediatamente, Pablo, que era llamado, Saulo, fue llamado a predicar. Jesús dijo a Ananías, ve y dile cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en efecto, él sufrió, él fue azotado y apedreado. Pero ¿no es esta la participación de los padecimientos de Cristo? La participación de sus sufrimientos es esta. Cada vez que Jesús se giraba, sufría. Si veía a un paralítico, él sufría. Si veía un cadáver, él sufría. Si él veía a alguien poseído de demonios, si él veía el templo que había perdido su gloria y a los sacerdotes que solo estaban en el ritualismo, él sufría.
Y mientras yo predicaba, decía delante de mis hermanos, Señor, no me dejes morir en este púlpito. Nunca supe cómo es la agonía de una mujer en trabajo de parto, mas lo supe aquella noche. Y yo dije, Señor, no me dejes morir aquí. Y 2 días más tarde tuve un accidente cerebral vascular. Y creo que todo comenzó cuando yo estaba predicando aquella noche. Yo sentí dolores de parto, yo sentí el sufrimiento de Cristo. Y si tú quieres envejecer rápido, ten una vida de oración. No confíes en tus experiencias. Es un gran peligro confiarnos en las experiencias como la fuente de nuestra fuerza. La única fuerza que tenemos es la palabra de Dios y la obediencia al Espíritu de Dios. Mas yo estoy seguro de que Dios va a mostrar a nuestra generación dónde esté el punto de quiebre. 500 personas vieron a Jesús resucitado, pero solo 120 lo experimentaron en su naturaleza sin que Él se apareciera. Mira, esa es la manera. Mira, si tú estás determinado a ser más que alguien que tiene un conocimiento intelectual de Dios, si tú quieres tener experiencias reales, es mejor que te prepares para caminar solo, estar en silencio. ¿Las otras personas te tiran piedras a ti? Es fácil. Aceptar la oposición de los pecadores cuando tú tienes oposición de los santos. Cuando las personas que profesan ser espirituales intentan desanimarte a ti porque estás orando más, ayunando más, haciendo otra cosa más. Ciertamente Elías no nació en un día. Él tuvo sus años de silencio y después tuvo que aparecer públicamente y mostrar aquella fe que Dios estuvo cultivando en esos 3 años y medio de soledad. Pero, muchacho, la nación toda supo cuando él apareció. Y lo mismo con Eliseo. Cuando un profeta de Dios se levanta en ambos sentidos de la palabra, él no necesitará de programas de publicidad, él no precisará aparecer en la televisión. El magnetismo es la presencia permanente y el poder de Dios. Bueno, extrapolé mi tiempo esta noche. Es la primera vez que estoy fuera de mi cama durante meses. Y de hecho, es el primer culto que vengo en meses. Entonces me extendí un poco más de lo normal, pero en fin. No voy a pedirte que desentierres tu pasado sucio. Voy a pedirte esto. Si tú puedes recordar un altar que has construido y ese altar fue derribado, votos que hiciste acerca de la oración, los votos que hiciste acerca de sacrificios, si tú has construido un altar y ese altar se encuentra caído en esta noche, tu vida de oración está caída, tu estudio bíblico personal está caído o alguna otra cosa, yo voy a pedirte que te levantes y confieses diciendo, Señor, mi altar fue derrumbado, mas aquí por la fe yo lo reconstruyo en esta noche y en tu presencia yo cumplo mis votos. Perdóname donde yo fallé y a partir de ahora, permíteme continuar en este voto que yo hago ahora. Para mantener mi vida de oración en orden, mi vida devocional en orden, yo voy a volver y arreglar lo que estaba errado. Si he dejado que el afecto natural impida el afecto espiritual, si es preciso, renunciaré a casarme. Cualquiera que sea lo que Dios ha puesto en tu corazón, es bueno para comenzar este viernes por la noche y limpiar todas las cosas para los días venideros. Así que voy a dar 2 o 3 minutos de silencio para hacer esto y entonces voy a cerrar este culto. Así que si quieres corregir eso, ponte de pie y corrígelo con el Señor.